Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Don Carlos, ¿qué le habrá pasado a don Pedro que no ha llegado? Me imagino que no tardará en llegar. Él siempre es puntual. Es cierto, no faltan los contratiempos. Pero, cuénteme, ¿cómo quedaron sus cafetales después de la cosecha? Poco agotados, ingeniero. Mis cafetales ya se recuperaron después de la poda fuerte de hace 2 años. Así es, en ese año la roya nos agarró desprevenidos. Lo bueno es que ya superó el impacto de ese año. Además, aprendí a no confiarme y a realizar los trabajos en su época adecuada. Muchas veces se tiene que aprender de las adversidades. Me recuerdo que anteriormente usted podaba un poco tarde, casi a inicio de lluvias, y se resistía a cambiar. Es cierto, lo que pasa es que en ese tiempo no planificaba bien las actividades y se me dificultaba contratar los trabajadores necesarios. Oiga, don Carlos, por ahí está llegando don Pedro. Vamos a recibirlo. Buenos días, disculpen el atraso, pero fue por un pinchazo. Señores, buenos días, un poco atrasados, pero con ganas de recorrer los cafetales. Muy buenos días, me da gusto verlos de nuevo. Buenos días, sean bienvenidos. Lo más importante es que ya estamos todos juntos. Vamos a caminar. Así es, ingeniero. ¿Por dónde empezaremos? Vengan, por favor, en mi carro cabemos todos y los llevaré a los lotes donde tengo dudas sobre qué poda debo hacer. Con mucho gusto, Carlos, así que no esperemos más. Don Carlos, ¿ya comenzó a podar sus cafetales? No, Pedrito, todavía estamos en cosecha. Ha costado que maduren los frutos. ¿Y es mucho lo que le falta, don Carlos? No, Anita, en esta semana termino con el corte de los frutos y enseguida empiezo a podar. Nosotros también estamos cortando aún, por la misma razón. Ingeniero, ¿a qué se debe el retraso en la maduración de los frutos? Esto se debe a los cambios del clima, que repercuten en el buen funcionamiento de las plantas, afectando el desarrollo de sus diferentes órganos, incluyendo a los frutos. Es cierto, ingeniero, pero en los cafetales se sienten menos los cambios gracias a los árboles de sombra. Tienes razón, Pedrito. La sombra juega un papel muy importante en mitigar esos cambios. Por eso debemos de cuidarla. Por aquí voy a detenerme. Quiero que vean este lote. Don Carlos, este lote tiene buena preparación. No necesita de poda. Es cierto, mija. Se ve como si fuera un cafetal nuevo. A pesar de que tiene buena preparación, por ahí se ve una que otra planta agotada. Creo que debe podar. ¿Qué opina, ingeniero? Estoy de acuerdo contigo, Pedrito. Se podarán pocas matas, pero también debe aprovechar para eliminar los nuevos brotes. Muchas gracias por sus opiniones. Así como este lote, tengo otros con muy buena preparación debido a la poda fuerte que le hice hace 2 años. Don Carlos, aunque sea poco el tejido que tenga que eliminar, estará evitando el agotamiento de las plantas y mantendrá tejido nuevo para una mejor cosecha y mayores ingresos. Tienen razón. Papá, yo recuerdo que cuando se tenía buena preparación, en algunos lotes ya no podabas. Eso era antes, mija. Y también cometía el error de no podar plantas que tenían poca preparación. Todo por cosechar unos frutos y ahorrarnos unos jornales. Don Pedro, qué bueno que se dio cuenta que esa práctica era un mal ahorro, porque sus plantas se agotaban y le bajaban la producción. Hoy sí dieron en el clavo. Precisamente este año no quería podar,
Me gustaría que vieran el lote que recepé hace 2 años. Está al otro lado del camino. Con mucho gusto. Carlos, posiblemente ese lote no necesita poda por el manejo que le hizo. Podría ser. Ahora que lo miremos, decidimos qué hacer. Miren, ¿cómo ven la preparación de este cafetal? Ah, don Carlos, este cafetal se ve mejor que el anterior. Tiene mejor preparación. Yo creo que aquí no hay necesidad de podar. Así es, Anita. En esta plantación no hay nada que podar. Eso sí, se debe eliminar los brotes nuevos. Además, por ahí se ven algunos espacios en los surcos que deben de resembrarse. Es cierto, ingeniero. Esas 2 actividades casi no las tomamos en cuenta y son de mucha importancia para mantener cafetales productivos. Carlos, así como están de bien manejados sus cafetales, este año tendrá mejor cosecha. Eso espero. Nuevamente les agradezco los consejos que los seguiré al pie de la letra. Así me gusta escucharlo, don Carlos. De seguir así, sus cafetales siempre se mantendrán productivos y rentables. ¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo de Carlos, amigo de Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para realizar el manejo de tejido productivo en los cafetales. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para seguir las recomendaciones que les ayudará a mejorar su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores, buenos días. Bienvenidos a su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El programa en que usted cada semana encontrará la información necesaria para cosechar un mejor café. Como siempre, don Pedro Hernández habló con sus amigos sobre un tema y hoy fue el manejo de tejido. Y justo al volver de la pausa vamos a ampliar este tema con el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Ya regresamos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Es momento de planificar el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Estamos de vuelta con ustedes y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor, ¿qué tal está? Daniel, buenos días. Estamos nuevamente en el programa El Cafetal Radio y como siempre aprovechamos este espacio para saludar a nuestros amables oyentes, en especial a nuestros amigos caficultores de San Martín Jilotepeque, Patzún y San Juan Comalapa, quienes nos han manifestado que están pendientes de nuestras recomendaciones en cada uno de nuestros programas para mejorar sus plantaciones y de esa forma producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo adelantamos, hoy vamos a conversar con el ingeniero Maynor Vázquez sobre el manejo de tejido en los cafetales. Maynor, empecemos explicándole a nuestros amigos caficultores en qué consiste esta actividad. Daniel, el manejo de tejido normalmente entre los caficultores es conocido como poda del café, el cual consiste en eliminar los tallos y ramas agotadas de las plantas, con el propósito de estimular el nacimiento de nuevos brotes o nuevas ramas productivas. Con esta práctica, las plantas de café mantienen ramas nuevas que aseguran mantener o incrementar las producciones todos los años. Maynor, ¿y en qué momento se deben hacer las podas en los cafetales?
La época adecuada para podar los cafetales es al finalizar la cosecha del fruto, debido a que en este periodo la planta inicia un nuevo crecimiento de todos sus órganos. Cuando se realiza la poda en el momento oportuno, la planta consigue buen desarrollo de tallos y ramas nuevas, con la posibilidad de producir frutos para la siguiente cosecha. Maynor, coméntenos ahora qué criterios deben aplicarse para decidir los tallos y ramas que deben eliminarse. Las partes que deben eliminarse de las plantas de café son los tallos y ramas agotadas. Este agotamiento puede ser por la edad de las plantas o por daño de plagas o enfermedades. El crecimiento de las ramas o tallos depende de los dos tipos de crecimiento que tiene la planta de café en su desarrollo. El primer crecimiento es un crecimiento vertical que se manifiesta en el desarrollo de los tallos. Este crecimiento también es conocido como crecimiento ortotrópico. El segundo es un crecimiento horizontal o conocido como crecimiento plagiotrópico y se manifiesta en el desarrollo de las ramas primarias, secundarias y terciarias, o más conocidas como bandolas, que son las partes donde se concentran los frutos de café. El tipo de poda que se hace en los cafetales va a estar de acuerdo al agotamiento que presentan. ¿Y cuántos tipos de podas pueden implementarse en los cafetales? Los tipos de podas que se pueden hacer en los cafetales son poda baja o recepa, poda alta o descope, despunte herbáceo, el agobio y la poda esquelética. El tipo de poda que se realice va a depender del distanciamiento de siembra, de la variedad de café y del agotamiento de la plantación. Cuéntenos en qué consiste la poda baja o también conocida como recepa. La poda baja o recepa consiste en eliminar los tallos de la planta de café mediante un corte que se realiza a una altura de 20 a 35 centímetros del suelo y se hace cuando la planta tiene sus ramas agotadas. Con esta poda se obliga a que la planta emita nuevos tallos, que también son conocidos como hijos o brotes nuevos. Con la recepa, la planta emite varios brotes, lo cual da la oportunidad de seleccionar los más desarrollados y vigorosos para dejar la cantidad de brotes planificados en cada planta. Otro tipo de poda en los cafetales es la poda alta o también conocida como descope. ¿En qué consiste, Maynor? Esta poda también es conocida como rock and roll y consiste en eliminar la parte superior de la planta de café mediante un corte que se le hace al tallo. Este corte se hace a una altura de 1 metro para variedades de porte bajo como caturra, catuahí, pache o catimores, y para variedades de porte alto se hace a una altura de 1 metro con 20 centímetros. Esto es para las variedades como el Bourbon, Tequisic, el Mundo Novo o el Típica. Para realizar esta poda, la planta debe tener sus ramas sanas debajo de donde se realizará el corte, entre 15 a 20 paras de ramas por tallo. Con esta poda se estimula que la planta emita brotes para formar un segundo piso y que las ramas primarias emitan ramas secundarias y terciarias. En la formación del segundo piso se recomienda un brote o máximo de 2 brotes por tallo y se deben eliminar del tallo el resto de brotes. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, vamos a la segunda pausa en el programa de hoy, pero antes les recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas a través de los números 22 43 83 01 y 22 43 83 04. También pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org para dudas, consultas y también para sugerencias. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FunCafé,
contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura, comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, continúe con las buenas prácticas culturales en el almácigo, manteniéndolo libre de malezas, con un buen control de plagas y enfermedades, y sus fertilizaciones al suelo y foliares. Recuerde, si ya terminó de cosechar, es el momento de podar sus plantas de acuerdo a las necesidades del cafetal que se maneja, y así evitar bajas producciones. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas. Recuerde, www.anacafé.org. Gracias amigos caficultores por seguir escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez sobre el manejo de tejido en los cafetales. Maynor, el despunte herbáceo en la planta de café es otro tipo de poda. ¿Cómo se lleva a cabo? Daniel, el despunte herbáceo consiste en la eliminación únicamente del brote tierno de la parte superior de la planta, con el propósito de suspender el crecimiento vertical del tallo, así como de estimular el nacimiento y desarrollo de ramas secundarias y terciarias para mantener la producción de frutos. Cuando se realiza esta poda, la planta tiende a emitir nuevos brotes en el tallo, los cuales se deben eliminar para evitar el exceso de follaje que afectaría la producción de los frutos. La eliminación de los brotes nuevos que salen del tallo se hace a través de deshijes continuos. El despunte herbáceo se hace en plantas que hayan producido de 4 a 5 cosechas formales, que tengan buena cantidad de ramas primarias y que estén sanas, lo cual permitirá el nacimiento de las ramas secundarias. En el cultivo de café, una de las formas para recuperar tejido productivo es el agobio. ¿En qué consiste esta práctica? Este sistema de poda consiste en inclinar y sujetar el tallo de la planta de café hasta formar un ángulo de 45 grados. Esta práctica estimula a la planta para que emita brotes sobre el tallo agobiado, de los cuales se deben seleccionar 3 brotes bien distribuidos a lo largo del tallo. Cuando se planifica cultivar café con el sistema de agobio, se sugiere que se siembre con distanciamientos abiertos y de 2 a 3 plantas por hoyo. Los distanciamientos de siembra que se recomiendan son de 3 varas al cuadro para las variedades de caturra, catuahí, pache o catimor y de 4 varas al cuadro para el borbón, mundo novo o tequisic. El agobio se realiza en las plantas que hayan tenido de 2 a 3 cosechas formales, debido a que ya tienen buen grosor de tallo y se evita que estos se quiebren al momento de agobiarlos. También el agobio se realiza en las plantillas con el propósito de formar una planta con 2 o 3 tallos. Esta práctica se hace en las variedades de porte alto como el borbón, mundo novo o tequisic, pero se tiene la desventaja que la planta se retrasa un año en su desarrollo y producción. Maynor, ¿qué es la poda esquelética en las plantas de café? La poda esquelética es un manejo que se recomienda para variedades de porte bajo. Es un descope que se le hace a la planta y al mismo tiempo se podan sus ramas primarias o bandolas. La eliminación de la parte superior de la planta se hace a una altura de 1 metro para variedades de porte bajo, como el caturra, catuahí, pache o catimores. Y el corte de las puntas en las ramas primarias se hace a una distancia de 30 a 35 centímetros del tallo. Esta poda estimula a la planta que emita brotes para que las ramas primarias emitan ramas secundarias y terciarias. Siempre se debe tener el cuidado de eliminar todos los brotes que emergen del tallo. Se debe considerar que la implementación de esta poda necesita alta cantidad de jornales para su ejecución y un buen programa de fertilización foliar y al suelo.
¿Y qué criterios se necesitan para definir un sistema de poda en un cafetal? Para tomar la decisión de un sistema de poda, influye el estado de los cafetales, el distanciamiento de siembra, la presencia de plagas y enfermedades, la variedad cultivada y el clima del lugar. Con un sistema adecuado, se logra buen desarrollo de tallos y ramas para mantener buenas producciones todos los años. Los sistemas de podas que se realizan en los cafetales son el manejo selectivo, el manejo por lotes y el manejo por surcos. Maynor, ¿y en qué consiste el sistema de poda selectiva en las plantaciones de café? Daniel, este sistema también es conocido como poda apreciativa y consiste en el manejo individual por planta o por grupo de plantas según el agotamiento que presentan. Puede darse tres situaciones. La primera situación es la poda por tallos. Esto se da cuando una planta está formada por más de un tallo y presenta agotamiento disparejo. En este caso, se procede a podar el tallo o los tallos agotados. La segunda situación es la poda por planta. Se da cuando una planta individual o grupo de tallos que forman la planta se encuentren agotados. En este caso, se procede a podar toda la planta por medio de una recepa de escope o despunte. La tercera situación es la poda por grupo de plantas, la cual consiste en manejar el grupo de plantas que se encuentren en las mismas condiciones de agotamiento, donde se realiza el tipo de poda requerida. Se debe tener en cuenta que la poda selectiva responde bien en los cafetales que tienen distanciamientos adecuados, por lo que se sugiere que no se haga en cafetales que están sembrados con distanciamientos muy cerrados. Maynor, ¿en qué consiste el sistema de la poda por lotes en los cafetales? Con este tipo de poda logramos la recuperación de tallos y ramas nuevas de un lote de cafetal, realizando el tipo de poda de acuerdo al agotamiento de las plantas. Este sistema también es conocido como de bloque compacto y tiene la ventaja que el operador no necesita de criterios técnicos para hacer la poda de cada planta. Se dan las condiciones para que los brotes de las plantas se desarrollen uniformemente. El uso de productos es más preciso, lo cual ayuda a bajar los costos. Se concentra la ejecución de las actividades de mantenimiento en el control de malezas, el desombrado, las fertilizaciones y otras actividades. Amigos caficultores, les contamos que el Departamento de Catación de Anacafé brinda el servicio de análisis técnico de las muestras de café a quienes interesa saber el comportamiento de calidad de su cosecha y los aspectos que deben mejorar. Si bien es cierto, después de todo el trabajo de campo y beneficiado, la calidad del grano se comprueba en el sabor de la bebida. Para más información puede visitar la www.anacafe.org. Está en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es el momento de preparar su semilla. Seleccione la variedad de acuerdo al potencial de la ubicación del cafetal y a las oportunidades de mercado. Evite sembrar semillas de procedencia desconocida. Estamos de vuelta con ustedes, amigos caficultores, aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El manejo de tejido en los cafetales es el tema de hoy. Maynor, el sistema de manejo por surcos en los cafetales, ¿en qué momento puede implementarse? Este sistema consiste en realizar una determinada poda en surcos completos en las plantaciones de café, los cuales pueden ser surcos simples o surcos dobles, siempre y cuando tengamos una planificación establecida. En este sistema se pueden planificar ciclos de 2, 3, 4 y 5 años, que va de acuerdo a las condiciones que presentan los cafetales, a la altitud sobre el nivel del mar y al distanciamiento de siembra. Este sistema favorece la entrada de luz y ventilación, generando las condiciones para evitar el ataque de enfermedades. También permite el uso adecuado de insumos de acuerdo al desarrollo de las plantas en los surcos.
Cuando se planifica y se ejecuta adecuadamente este sistema, los cafetales pueden mantener una buena productividad a través del tiempo. Generalmente, este sistema de poda se implementa en lotes con una población por área de 3.000 plantas por manzana, con el propósito de mantener plantas que sostengan la producción. Maynor, cuéntenos, para realizar los cortes en las diferentes podas, ¿qué equipo se utiliza? Para elegir el equipo que se va a utilizar, hay que considerar el lugar donde se realizará el corte por el grosor del tallo, debido a que puede ser una recepa, un descope o un despunte. Además, influye el tamaño del cafetal, la pendiente del terreno, la disponibilidad de trabajadores y el sistema de poda que se va a realizar. El equipo que se usa en las podas normalmente son machetes, tijeras, serruchos, motosierras pequeñas y chapeadoras adaptadas con el disco para cortar madera. ¿Qué otras actividades se tienen que realizar para la recuperación adecuada de tallos y ramas nuevas? A las plantas que se podaron se les tiene que realizar el desige, que consiste en la selección de los brotes que nacen en el lugar de la poda. Con el desige se seleccionan los brotes más vigorosos y con buena ubicación en el tallo de la planta, que no estén muy pegados al corte, y si son más de 2 tallos, que los brotes no queden en la parte interna, con el propósito de lograr la formación de plantas con buen desarrollo. El resto de brotes se eliminan. Maynor, ¿y cuál es la mejor época para realizar el desige en los cafetales podados? Para cafetales que se encuentran en clima frío, se realiza el desige al momento de la poda del siguiente año, o sea, un desige por año. En cafetales de clima templado a cálido, se realizan 2 desiges por año. El primero se realiza a mediados de la época lluviosa, entre los meses de julio a septiembre, y el segundo desige se realiza al momento de la poda del siguiente año. Maynor, para finalizar, ¿qué consejos les da a nuestros amigos caficultores para que realicen un buen manejo del tejido productivo en sus cafetales? A nuestros amigos caficultores les aconsejamos que poden todos los años las plantas agotadas para mantener tallos y ramas nuevas. Si se falla un año, tiende a aumentar el agotamiento de las plantas, lo cual influye en la baja de cosecha de los siguientes años. El cultivo de café normalmente tiende a marcar bianualidad en su producción, lo cual significa que un año da buena cosecha y el siguiente año tiende a bajar. Pero por medio de las podas se logra mantener una producción estable todos los años. Todos los sistemas de poda son buenos, siempre que se haga tomando como base las necesidades del lote que se maneja. Gracias, Maynor. Amigos caficultores, para realizar el manejo de tejido en sus cafetales, consulten con los técnicos conocedores de esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto se les estará apoyando. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Los invitamos para que estén la otra semana con nosotros martes y jueves a las 5 de la mañana en esta emisora, cuando estaremos conversando con Maynor Vázquez sobre el control de plagas del follaje de verano. Buenos días y que pasen un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.